vamos a ver las estructuras que lo conforman, el circuito que lo vamos a conectar, vamos a ver cómo es el circuito de papel. Y reconocer pues los componentes. Bueno, que en realidad ya lo conocemos. Gran mayoría de ellos ya lo conocemos. Por ejemplo, ¿conocemos el fornix? Bueno, ¿conocemos el cuerpo mamilar? ¿Conocemos la corteza subcallosa? ¿O área subcallosa? ¿Conocemos el núcleo anterior del tálamo? ¿Conocemos el área preóptica, donde están los núcleos preópticos del hipotálamo? ¿No? ¿Cómo que no? Tenemos el hipotálamo, ¿no? El céfalo. ¿Y el céfalo lo hemos hecho? ¿Conocemos la estría talámica, la estría medular talámica? ¿Conocemos los cuerpos avenulares? No. ¿Dónde está la glándula pineal, que se acuerdan? Miren, en realidad conocemos todo. Es decir, después lo más grande, lo más grosero, ¿no? El cíngulo, el istmo, el parahipocampo. De repente hasta ahí hemos visto, por ejemplo, la fimbria, el giro dentado. De repente no nos falta verlo. La amígdala, ¿la conocemos o no? La amígdala cerebral. Es muy probable que ustedes, o mejor, lo vamos a ver porque tenemos un corte, ¿no? Una muestra para hacer límbico. ¿Dónde está la amígdala cerebral? ¿Dónde está la fimbria? El giro dentado. Lo que no lo hemos visto, estoy seguro que no lo hemos visto, es el subículo, el álveo no lo hemos visto. Miren, o sea, casi todo hemos visto. Así que, pero hoy ya lo vamos a integrar, lo vamos a conectar para ver circuitos. Muy bien, este caso prácticamente lo estoy obviando, solamente lo estamos resumiendo porque es muy largo, mucho texto. Paciente, Guinea, estadounidense, capataz, ¿no? Estamos hablando de ya pues hace muchos años, que en ese tiempo trabajaban construyendo pues, la línea ferroviaria, la línea férrea, los trenes, el tren. Es decir, usaban pues eso es lo que nosotros llamamos acá barreta, allá le dicen barrena, le llaman. Entonces, para hacer una vía férrea pues hay que romper rocas, es un trabajo muy rudo, ¿no? Entonces en eso estaban rompiendo pues, y en eso botó una chispa entre el metal y la roca, y ahí había material inflamado, entonces se enciende o de repente ha sido explosivo. Si es explosivo pues la barrena puede salir volando, y le incrustó pues justamente a él en la mejilla del lado izquierdo, comprometiendo su lóbulo frontal, por ejemplo, donde están las funciones intelectuales superiores, ¿no? la corteza cerebral o psicomotor incluso. Entonces, perdió el conocimiento. Al despertar, aparentemente estable, pero luego se fue complicando con el correr de los días. Entonces se volvió indiferente, es decir, de lo que era el capataz, pues él era pues una persona muy responsable, muy social, de repente, pues que estaba a cargo de un grupo de trabajadores, ¿no? Tenía, es decir, pero cuando después de pasarle los días hasta meses, cambió totalmente, mira. Ese Pinao ya no era el mismo, era de nombre nada más, pero su personalidad era totalmente diferente. Es decir, ya no era responsable, ya no era sociable, era todo lo contrario, más bien molestaba, hablaba groserías, es todo lo contrario. Ese es el caso, y que lo vamos a presentar acá. Ahí está, miren, la casa que cómo lo atravesó la barrera. Pero lo vamos a presentar en el trayecto de la clase, lo vamos a hacer demostrativo, cómo sucedió esto. Bien, definimos entonces el sistema límbico. El sistema límbico entonces está muy relacionado, pues forma parte de, ¿no? íntimamente del sistema visceral, de la vía visceral.
Por eso que algunos anatomistas o algunos otros consideran como el cerebro visceral. ¿Ya? Y también está muy relacionado con las emociones, es decir, de la actividad innata del individuo. De ahí sea para, ¿no?, conservar la especie, es decir, para la huida o la lucha. Son de las emociones. Después, de la memoria, ¿no? Está muy relacionado con la memoria a hechos recientes. Es decir, hechos recientes que se encuentran pues en el hipocampo, a hechos remotos, que es memoria a largo plazo. Los hechos recientes de memoria a corto plazo, hechos remotos, memoria a largo plazo, ¿correcto? Entonces, eso, por eso es que de eso nos habla pues el sistema límbico. Bien, acá tenemos algunas reseñas, sobre todo la de acá, atención, que es el cerebro racional. El cerebro racional es lo que nosotros lo tenemos desarrollado en comparación a un cuadrúpedo, es decir, a un animal, un cángaro, peor todavía una serpiente. Entonces, este es el cerebro reptiliano, este es el cerebro mamífero, es decir, donde están las emociones también, emocional. Entonces, imagínense que no funcionaría nuestra corteza racional. ¿Cómo sería? Emocionalmente sí, pero seríamos unos salvajes, ¿no? Entonces, gracias a esto nosotros podemos incluso comprender, interactuar, razonar. En fin. Bueno, entonces, ahora sí, nos vamos de frente al verano. De frente al verano. Para ello, tenemos que hacerlo a su vez demostrativo, ¿no?, para que de alguna forma lo entiendan o se entienda con fines didácticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplo aquí. Sí, cualquiera puede ser. Mesa. Mírame, mesa, cómo se pone. Mesa, pero si no vas a salir, mesa, ¿qué te preocupas? Ahí no vamos a estar. Hasta ahora nadie ha salido, ¿sí? ¿Quiere salir? Ya. Vamos a hacerlo demostrativo para la respuesta visceral, ¿no? Después vamos a hacer la demostración para la respuesta emocional. ¿Ya? Y así con eso no la hacen. Se mire, ¿eh? Entonces, recordando Morfo 2, porque también vamos a recordar Morfo 3. ¿Ya? Miren. Entonces acá, ¿qué son estos? Los bulbos olfatorios, ¿sí? ¿Verdad? Acá los bulbos olfatorios. Si recordamos Morfo 2, acá tenemos nuestro tabique nasal. ¿Revestido de qué? De la mucosa nasal. En la parte más alta, nosotros en Morfo lo conocemos como la mancha amarilla o mucosa pituitaria, donde encontramos los sillos olfatorios, donde se encuentra la primera neurona de la vía olfatoria. Entonces, Mesa ha venido sin tomar desayuno. Ya, hoy hemos venido tarde, no ha almorzado, no almorzado. Sin almuerzo. Entonces, de eso, entonces en estos momentos imaginemos que ingresa un aroma de su almuerzo o de su cena, de su plato favorito, imagínense. ¿Cuál será su plato favorito? No lo sabe. ¿Cuál es? El puré. Entra el aroma, se generan los potenciales de acción, se proyecta a través de los filetes olfatorios, a través de la lámina periododermoide, hacia los bulbos olfatorios. Acá se encuentra la segunda neurona. Hace el relevo, el aroma se proyecta, el estímulo se proyecta por acá el estímulo. Se destilla
estría olfatoria medial, esta es la lateral. A veces hay una intermedia que se proyecta hacia el perfora anterior. Esta de acá nos interesa. Se va al área septal. Al área septal. Hace relevo del área septal, se proyecta a través de la estría medular talámica. ¿Hacia dónde? Hacia los cuerpos avenulares. Donde se ponen los núcleos avenulares. Miren, este circuito se proyecta. ¿Qué encontramos acá? El reflejo visceral. Ahí está el reflejo visceral. Hace relevo, se proyecta a través del tracto retroflexo. ¿Hacia dónde? En el interior del espacio interpeduncular del mesencéfalo encontramos un núcleo, que hasta ahora no lo hemos mencionado, es el núcleo interpeduncular. Núcleo interpeduncular. Hace relevo ahí y se proyecta un fascículo o un tracto. Este es el fascículo longitudinal dorsal. ¿Hacia dónde? Hacia los núcleos de la respuesta visceral, es decir, núcleos salivatorios. Entonces Mesa, cuando usted el aroma, inmediatamente empieza a salivar, ¿verdad? A salivar, su plato favorito, es una que no almorzaba. ¿Sí o no? Viene acá es el núcleo dorsal del vago. El vago se proyecta llevando todo. ¿Se proyecta hacia dónde? A todo el tubo digestivo, excepto, ¿verdad? Excepto morfo 3, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega? Hasta el ángulo esplénico del intestino grueso, colon transverso. Hasta ahí llegó. ¿Para qué va el vago? ¿Para qué? ¿El vago que representa? El parasimpático, ¿sí o no? Parasimpático. Entonces, ¿para qué va el parasimpático al tubo digestivo? Para estimularlo y se producir las secreciones gastrointestinales. Entonces, miren, inmediatamente saliva y también ya el vago ya está estimulando para que se produzcan las secreciones gastrointestinales, está preparando para recibir su puré, ¿no? Uy. ¿Por qué? También afecta la medicina. Y entonces, mire la respuesta visceral. Ya se produjo la respuesta visceral, ¿verdad? Miren, inmediatamente, ¿no? Lo captó el estímulo, lo llevó. Núcleos de la respuesta visceral que está en el tallo cerebral, por supuesto, ¿no? Núcleos salivatorios, núcleos dorsal del vago, se proyecta hacia todo el tubo digestivo. ¿Ya? Esa es para la respuesta visceral, ¿sí? Pero para las emociones también se hace a través de la también visceral, ¿sí? Pero hay otra ruta, pues, ¿no? Cuando ustedes escuchen emociones, de las emociones, en automático se van a esa estructura, a la amígdala cerebral. En automático. Ah, ya, la amígdala cerebral. Entonces, la amígdala cerebral tiene 3 núcleos. Uno que es el núcleo córtico medial, el núcleo central, el núcleo vasolateral. ¿Ya? Vasolateral. Entonces, núcleo córtico medial, núcleo central, el núcleo vasolateral. Entonces, de acá, de esos núcleos de la amígdala, no todos están relacionados con el sistema límbico, solamente el central y el vasolateral. Se proyecta a este núcleo. Eso de acá se llama estría terminal. Estría terminal, por si acaso. Pero el fascículo o la vía que manda, la vía se llama la vía amídalo-fuga dorsal. La vía amídalo-fuga dorsal. Amígdalo-fuga dorsal. Que es la larga, porque hay una que es corta y que también se proyecta de ellos. Esa es la amídalo-fuga ventral. Conocido también como la banda diagonal. Conocido también como la banda diagonal. ¿Ok? O amídalo-fuga ventral, que es la corta. Corta, larga. Llegan a los núcleos septales, que estén relacionados con
la sustancia innominada, que lo mencionamos en el cuerpo estriado, o núcleos de la base, ¿verdad? Sustancia innominada, que es colinérgico, el núcleo accumbens, que es dopaminérgico. Entonces acá llega y a su vez recibe, ¿no?, aferencias de la corteza cerebral. Pero, entonces, ahora lo ponemos nuevamente de ejemplo a Mesa, ¿no? Entonces Mesa está de regreso a casa, tiene que caminar de repente un par de cuadras para llegar a su casa, no lo sé, ¿no? Y en eso, mientras él está así, alguien lo aborda por ese lado, sospechosamente, un sujeto. Peor, todavía otro viene del otro lado. Uy. Ya le van a robar una cosa así. Entonces inmediatamente su amígdala se activó, pues. Se activó, ¿no? Pero además se pone más en alerta, ¿sí o no? Sí, bueno, a partir de ese momento ya está, pero se pone ya más. Entonces se proyecta, se descarga acá. Recordemos que acá entre el puente y el mesencéfalo tenemos un núcleo que es noradrenérgico y otro que es colinérgico. El locus cerebrus, el el tegmental dorsal. Ellos se van, incluso por acá un serotoninérgico, forman ¿qué cosa? El tracto tegmental central, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por donde viaja ¿qué cosa? El zárago. ¿Sí o no? Entonces, ese tracto tegmental central va en busca de ¿quién? Del tálamo, núcleos intralaminares. Pero el locus cerebrus, que es el noradrenérgico, locus cerebrus, él sí forma parte del zárago, pero no llega al tálamo. Él de frente se proyecta a toda parte de la corteza cerebral. A toda parte, ¿sabes? Para el estado de alerta. ¿No? Eso, al mismo tiempo que su amiga se activa también más sus núcleos noradrenérgicos, colinérgicos. En ese momento, entonces, se proyecta una respuesta también. O sea, ahí ya está, pero se completa la respuesta a través de este tracto, un fascículo, mejor. Fascículo telencefálico mediano. Este fascículo telencefálico hace relevo en estos, pero no en el dorsal del bajo, y forma el tracto retículo espinal. Ahora, ese tracto retículo espinal, si recordamos que es toracolumbar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces por acá está el asta intermedio lateral, donde encontramos ¿qué cosa? La primera neurona del simpático, ¿sí o no? ¿Verdad? La primera neurona del simpático. Entonces el fascículo puede llegar acá, ¿no? A través del tracto retículo espinal o fascículo retículo espinal. Entonces el simpático viene a estimular a la primera neurona del simpático, que se tracto. Y la respuesta va a ser de esta manera. A través de la raíz anterior, el simpático se proyecta. Sabemos que ya sabemos que esta es la raíz posterior, ¿no? Es un núcleo, ¿verdad? Entonces acá se forma el nervio espinal o nervio raquídeo, ¿verdad? Se va a salir este de acá, ramo comunicante blanco. Luego se va a hacer relevo en un ganglio que está acá. Hay otro ganglio, y así. Hacia abajo y hacia arriba. Ganglio. ¿De quién? De la cadena simpática. Entonces, hace relevo, pero luego se relevo a través del comunicante gris. Pero voy a continuar como nervio periférico, es decir, puede ser un nervio intercostal, puede ser un nervio cervical, puede ser un nervio lumbar. ¿Correcto? En este caso vamos a ver que ese es nervio intercostal o torácico. Entonces, miren, centralmente, ojo ahí, centralmente, va a hacer relevo en estos ganglios, va a formar el plexo cardíaco, corazoncito,
Entonces, su corazón de mesa, que está ahí en ese momento, se está preparando bien para la huida o para la lucha, para que no le roben. Entonces, en ese momento aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su tensión arterial, aumenta su tono muscular. ¿Ya? Tono muscular. ¿Correcto? Y periféricamente, ¿qué está pasando? Está estando pues sudor. Entra en estados de, empieza a sudar, pues, a transpirar. Periféricamente el simpático hace eso, porque viaja a través de las paredes vasculares. Sí, produce una sudoración, produce una erección, porque va a las células pilosas de los vellos, una cosa así, ¿no? Llega a la periferia, se prepara, ya sea para la lucha o para la huida, ¿correcto? Entonces miren, esa es la respuesta visceral frente a un estímulo, en este caso a una agresión o a un intento, ¿no? En este caso le querían robar, ¿no? Y Mesa reaccionó de esa manera. Bien, para traer el simpático. Es la respuesta visceral también. Ahora, ustedes en estos momentos estamos aprendiendo, sus neuronas están así, ¿ven? Nuestras neuronas están así. Y así. Se están produciendo los circuitos reverberantes. La memoria todavía es a corto plazo, porque recién estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y nosotros somos conscientes de que estamos aprendiendo, ¿sí? Eso se llama la memoria explícita. Explícita. Entonces, pero si ustedes de repente están acá nomás y después salen mañana y se olvidaron, la memoria va a ser a corto plazo, ¿verdad? Pero si ustedes siguen, insisten, pues la memoria se va a hacer a largo plazo, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra la memoria a corto plazo? En el hipocampo. ¿Dónde se encuentra la memoria a largo plazo? En toda la corteza temporal. ¿Correcto? Entonces la memoria explícita es esto, ¿no? Memoria a corto plazo o a largo plazo. La memoria implícita o procesal es la memoria pues que lo aprendemos a través de procesos, ¿no? Por ejemplo, el aprender a manejar una bicicleta de repente, ¿verdad? De repente el rezo, por ejemplo, el dar el buenos días, buenas tardes, buenas noches, que sea, el saludo, pues, ¿no? Esa es la memoria procesal o implícita, ¿ok? Ahora hablamos del circuito de Papez. Circuito de Papez, ¿eh? Para ello tengo que borrar todo. ¿Ya puedo borrar todo? Vamos con nuestro circuito de Papez. No es difícil, ¿eh? Así que, si ustedes también lo están siguiendo hasta acá bien, pues también van a estar bien con el circuito de Papez. Bien. Entonces, en circuito de Papez lo único que tenemos que hacer es agregar de repente acá, que no se ve bien, el istmo. ¿No? Istmo. ¿Ya? Y de repente acá ampliarlo un poquito más el parahipocampo. ¿No? Este es el parahipocampo. ¿Ya? Acá está su peduncus, ¿verdad? Peduncus. Ahora, el uncus, en la amígdala está en el interior del uncus, ¿no? Ahí está la amígdala. Ahora, luego acá vamos a encontrar
parte del asa temporal. Parte del asa temporal del ventrículo lateral. Y ahí vamos a encontrar una pequeña cinta aplanada que es sustancia blanca y que luego se va a continuar como la fimbria. La fimbria es esta, esta es la fimbria. Luego sigue el pilar posterior del fornix. Esta es la fimbria. De repente, para entender un poco mejor, hacemos un corte, mira, así, coronal. Entonces, de un hemisferio podemos presentarlo acá la corteza frontal, la estructura lateral del cilio, la corteza o la cara, los giros temporales, laterales por supuesto, acá están los inferiores, o giro ocipio temporal medial, giro ocipio temporal, perdón, lateral, este es el medial y este es el giro del parahipocampo. El parahipocampo es este es el hipocampo, si acaso. Y acá tenemos el giro dentado. Entonces acá vamos a reflejar el asa temporal del ventrículo lateral. Por debajo hemos dicho que tenemos una pequeña cinta aplanada, que es este es el alveus, o alveus. Y de ahí se engrosa un poquito, pero sigue siendo aplanada, es la fimbria. La fimbria. Acá hay una zona de transición que se llama el subículo. Es decir, más o menos a este nivel. El subículo. ¿Y por qué decimos cuál es su importancia? Hasta acá es la neocortes, que son 6 capas. Adentro es el arquicortes, que son 3 capas. ¿Verdad? Ahora, entonces ya podemos hablar del circuito de Papezio. Es decir, ¿no? Miren, ojo ahí, para el hipocampo, subículo, el alveus, fimbria, pilar posterior del fornix, columna del fornix, pilar anterior del fornix. El pilar anterior del fornix se divide en dos. Ahí está la comisura anterior, miren. Se divide en dos. Entonces vemos acá que la gran mayoría se están por detrás de la comisura anterior. Entonces fibras post o retro comisurales. Se proyecta hacia dónde? Hacia el cuerpo mamilar. O tubérculo, entonces se encuentra el núcleo con el mismo nombre, ¿no? Núcleo mamilar. Hacia el relevo se proyecta el tracto mamilo-talámico. Hacia el núcleo anterior del tálamo. Hacia el relevo, entonces se proyecta por el brazo anterior de la cápsula interna para llegar hacia los núcleos septales. Y así, quiero el símbolo istmo para hipocampo, subículo, alveus, fimbria, ¿verdad? La posterior del fornix, columna del fornix, pilar anterior del fornix, a través de sus fibras post o retrocomisurales hacia el cuerpo o tubérculo mamilar, donde está el núcleo mamilar, tracto mamilo-talámico hacia el núcleo anterior del tálamo, brazo anterior de la cápsula interna, núcleos septales, y así otra vez. Quiero el símbolo istmo para hipocampo, subículo, alveus, fimbria, pilar posterior del fornix, ¿verdad? Pilar anterior, tiras post o retrocomisurales hacia el cuerpo mamilar, hace relevo, se produce luego, se proyecta el tracto mamilo-talámico al núcleo anterior del tálamo. Luego, una vez que llegó ahí, hace relevo y se proyecta, ¿verdad? A través del brazo anterior de la cápsula interna hacia el área septal, donde se encuentran los núcleos septales. Otra vez y así. Ese es el circuito de Papez. Circuito de Papez. A ver por acá. Para hipocampo, subículo, alveus, fimbria, pilar posterior del fornix, columna del fornix,
delante del fornix, tiras posos retrocomisurales, cuerpo mamilar, donde está el núcleo mamilar, tracto mamilotalámico, núcleo anterior del tálamo, brazo anterior de la cápsula interna, núcleos septales, y así. Cíngulo, giro del cíngulo, istmo para hipocampo, subículo, albi, fimbria, pilar posterior del fornix, columna del fornix, pilar anterior del fornix, tiras posos retrocomisurales, cuerpo mamilar, donde está el núcleo mamilar, tracto mamilotalámico o fascículo mamilotalámico, núcleo anterior del tálamo, hace relevo, se proyecta hacia a través del brazo anterior de la cápsula interna hacia los núcleos septales. Y así nuevamente. Ese es el circuito de Papez. ¿Y por qué es importante? Porque el circuito de Papez te conecta todo el lóbulo temporal. Es decir, la corteza de la audición, la corteza auditiva, la corteza visual, ¿verdad? La corteza somestésica, la corteza de los psicomotora, psicomotriz, ¿verdad? De inteligencia, de la atención, de la concentración, qué sé yo. Y miren, se conecta entonces todo hacia el lóbulo límbico. Entonces el lóbulo límbico ingresa hacia el arquicórtex, ¿verdad? A través del subículo. Esa es la zona de transición. ¿Todo bien? Bien. Ese es el circuito de Papez. ¿Ya? Listo, se acabó, chicos. Se acabó la clase. Entonces, nos faltan 2 clases nada más, ¿no?